Hermanos, son las 9 de la mañana. Les invitamos en estos momentos a escuchar el siguiente espacio, Oración y Vida, con María del Carmen Trinidad. Bendiciones, feliz sintonía. Todo hombre sencillo lleva en su alma un sueño, con amor y humildad podrá construirlo, si con fe eres capaz de vivir humilde. Más dichoso tú serás, aunque nada tengas, si pusieras cada día con tu propio esfuerzo una piedra sobre otra. Que el camino venga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol te dé siempre en la cara, que la lluvia caiga lentamente en tu campo, y hasta que volvamos a vernos, que Dios te tenga en la palma de sus manos. Así comienza su programa Oración y Vida, que es transmitido por Radio María Dominicana, una voz católica en tu hogar y en el mundo, una sola radio, una sola misión. Radio María Dominicana, la pequeña sierva del Señor. Qué gusto, mis hermanos, qué placer estar aquí una vez más, compartiendo con ustedes este espacio que nos lo da el Señor, este espacio que es de ustedes, compartiendo reflexiones, enseñanza de la espiritualidad de nuestro querido Padre Ignacio Larrañaga. E invocamos al Espíritu Santo en este momento, que venga, que fluya, que venga a esta cabina a revolotear, a llenarnos de su gracia. Oh Espíritu Santo, tú que eres nuestro consolador, tú que eres el Paráclito, ven a guiarnos y conducirnos. Y qué mejor forma de hacerlo cantando. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu
Bien, mis hermanos, después de haber escuchado esa canción hermosísima, al Espíritu Santo que nos llene, ese Espíritu Santo. Vamos a compartir la carta, la lectura tomada la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25. Anótalo por ahí, mis queridos hermanos. Capítulo 7, versículo del 14 al 25. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta mañana. Vamos a soltar, vamos a aflojar, vamos a quitar todo aquello que no nos deja al interior tranquilo para escuchar al Señor. Vamos a anotarla y luego pues la pueden saborear aquello que tienen su Biblia y pueden disfrutar de esta lectura. Y dice así, toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir en mi carne. El querer está a mi alcance, el hacer el bien no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Señor me lo bendiga a cada uno de Amén, nosotros. amén, Nidia. Buenos días en esta Paz y mañana. bien. Santa alegría, Nidia. Óyeme, yo no sé qué se está trayendo el Señor con esta humilde sierva que está de este lado. Gloria a Dios. Porque en verdad te digo, esa lectura a mí me daba duro y me da, porque me estoy recordando hoy, en esta mañana, de todo lo que esa lectura me ponía a vivir. ¿M? Porque en verdad todos nosotros hacemos lo que no queremos hacer. Cuando queremos hacer el bien, lo que hacemos es el mal, pero no nos damos cuenta que es que el mal vive dentro de nosotros. Exacto. Entonces, ¿cómo yo te digo a ti hoy, en esta mañana, María del Carmen, y a todos los hermanos, si el pecado que está dentro de mí, porque dentro de nosotros todos hay pecado, pero dentro de Nidia hay un pecado que no le permite hacer el bien. Yo lo machaqué, eso, mira. Pero yo decía siempre, yo
pero yo soy de carne y hueso, vendido como esclavo al pecado. Ay. Y ni siquiera entiendo lo que me Ajá. pasa. Ajá. Yo se lo gritaba todos los días al Señor. Yo no entiendo lo que me pasa. Cuando quiero hacer el bien, hago el mal. ¿Por qué, Señor? Todos los días. Pero el Señor me llevó hoy, en esta mañana, a recordarme que había un personaje en mi familia que me hizo mal. Ya. Me hizo mucho mal. Y el día que él murió, ¿tú sabes dónde me sentó el Señor? Ya. ¿A que tú no sabes? No. En el carro fúnebre. Dios mío. Con el libro de canto, cantándole. ¿Oíste? Todo el mundo me preguntaba que por qué estaba montada ahí. Yo decía, yo no sé. Ajá. ¿Oíste? Entonces, cuando llegué a mi casa, me hinqué y le grité al Señor, ¿qué hiciste, Señor? Y el Señor me llevó que a lo que dice Pablo, la carne no es como que dice, la carne no es que vive en mí, sino Ajá. Cristo vive en mí. Ajá. Cristo, Nidia, Cristo vive en ti. Porque si la carne te hubiera llevado a remontarte a todo eso, No te hubiera montado en el carro fúnebre. no te monta. Mm, mm. Oye, lo que me trajo el Señor en este día. Y es verdad, a mí me hacen cosas, y lo digo, me hacen cosas que duelen, que a otro le duele lo que me están haciendo. Sí. Pero yo no. Llega el momento de servirle, yo le sirvo. Amén. Eso lo hace el Señor porque Él dice que en resumen, soy esclavo a la vez de la ley de Dios, Sí. por mi mente, y de la ley del pecado por la carne. Así es. Y Actuamos por la ley, por el amor Ujú. de Dios, Ujú. pero el pecado actúa en la carne. sí. Y es Y una eso lucha fuerte. Es una lucha bien fuerte. La parte espiritual quiere hacer el bien, Pero- quiere ayudar, quiere pero el- compartir, pero pero el a la pecado, vez, ajá, el a la pecado vez, no te ajá, deja. no. El pecado que habita en ti no te deja. Y Por eso fue eso es- lo que yo le grité entonces. Le decía al Señor, pero no estoy dando testimonio. Ajá. Eso es lo que yo quiero dar testimonio, de que yo te sirvo. Wow. No me permita seguir haciendo el mal. Ujú. Permíteme hacer el bien. Pero es que vivimos en un mundo de dos contrariedades fuertes. El Sí, espíritu, pero es que es así, es así. el espíritu te va animando, pero la carne te dice no lo hagas. Sí, y mira Acuérdate cómo, de tal cosa. mira ahí Es en una esa lucha. parte, como muy constante, mira cómo Pablo le dice a los romanos, en resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, Sí. mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Así Es mismo. una lucha. Es una tenemos lucha. conciencia y sabemos que Dios existe, que Dios está conmigo, que es mi Padre y me ama. Pero a la vez también tenemos Y un esa es la miembro, que tenemos que luchar. la carne. Tenemos que seguir luchando. Vencerla. Para Es vencer algo este mal. que todos y cada uno de nosotros estamos llamados. Y es como tú dices, fui vendido. O sea, todos nacemos Sí. con el pecado. Con el pecado. Pero el Señor, fíjate que Él va escogiendo. Ajá. Él escoge de una familia, así como escogió a Moisés para liberar a su pueblo. Sí. Él escoge una familia para que esa persona pueda ayudar a su familia a salvar. Exactamente. ¿Tú ves? Eso es algo que muchos no lo piensan así. Y cuando tú le dices acérquense, te tardan de fanática, Ujú, pero sí. es para que Ajá, esa es la para que el palabra. Señor haga la obra en cada Ajá, uno de nosotros. ajá. La ha hecho en mí, la sigue haciendo en mí todavía. Así Yo lo es. digo que todavía la sigue Sí, haciendo porque es en hasta mí. el final, hasta que tú Ujú. cierres los ojitos y te vayas a la casa del Y Padre. hoy el Señor me llevó ahí, hoy a todas las cosas que no le podemos dar mente a las cosas que no hacen, Ujú. porque si no, si yo le hubiera dado mucha mente y mucho puesto a las cosas que me han hecho en la iglesia misma, yo estuviera aquí en mi casa Sí, sentada, no es así. pero yo digo que ser cristiano no es
un paño tibio, No. es de valiente, Eso. decidido. De soldado, de guerrero. Exactamente, de tú Es que es así. decir, yo le sirvo a un Cristo vivo. Vivo, gloria a Dios, así Que es. quiero que el otro se dé cuenta que yo le sirvo a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto, ni a un Cristo hombre, sino a un Cristo vivo que vive en mi corazón Amén. y que quiero transmitirlo a los hermanos. Así Eso es. es lo que tenemos nosotros. Y oye, pero yo sé que es lo que el Padre se está... se está jugando conmigo, llevando y refrescando, ¿no? Ajá, Todavía nos va es que- refrescando y hoy en sí. esta mañana me está refrescando a mí. Eso Toda esta es vivencia. hermoso. Gracias, Señor, en este día te doy, Amén. te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy tantas gracias, Señor. Gracias, mi Porque Dios. en verdad, Señor, tú has hecho mucho en mí y así yo quiero que tú hagas mucho en muchos de nuestros hermanos también, que tú vayas sanando, ¿no? Que me sigas sanando y que siga liberándome, que me siga sacando del yugo de la esclavitud del pecado, Amén. del pecado que nací con él, pero no quiero morir con él, Señor, porque quiero morir en la luz tuya y ser soldado valiente Así es. de tu gracia en el día de mi partida. Amén. Gracias, Señor, en este día. Gracias, María del Carmen. Gracias al Padre Ignacio Larrañaga. Amén. Gracias a todos mis hermanos Kian. Gracias en este día y todos los días que me restan de vida. Que así Gracias, sea, porque no hermoso. solamente gracias tengo que decirte. Amén. Que pasen buen día, que el Señor me lo bendiga mucho a todos. Paz y bien. Santa alegría, Nidia, bendiciones. Hermoso ese comentario de nuestra querida hermana Nidia Laos. O sea, realmente esta lectura de Pablo a los romanos es para que nos cuestionemos. Y quiero que se queden con esa parte donde él dice en resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Vamos a una pausa y enseguida retornamos. Tú, Señor, oye mi voz, mi Dios inmortal, mi Dios sin final. Oye mi voz, oh Señor, pongo en ti mi amor, mi fe. Tú eres la llama, tú eres el fuego, eres mi luz de salvación. Presencia espiritual, eterno ser perfecto, original, admirable, creador del universo, sin principio ni fin, eternamente vivo.
Bien, mis hermanos, seguimos aquí en su programa Oración y Vida, transmitido por Radio María Dominicana, una voz católica en tu hogar. Si quiere colaborar con Radio María, puede dirigirte a Unicentro Plaza, aquí en la 27, o también puede comunicarte a la cabina a 809-412-1133. También nos puedes seguir a través del WhatsApp, a través de Facebook y los 12:40 AM. Puedes seguir toda y cada una de las programaciones de Radio María Dominicana. Hoy tenemos un programa que habla del silencio interior. Los programas anteriores estuvimos hablando del silencio de Dios y sabemos que del silencio de Dios nadie se escapa. Ni siquiera su propio hijo se escapó del silencio de Dios. Y hoy vamos a hablar de lo que es el silencio interior. Todos los que caminamos en la fe, todo lo que queremos seguir las huellas de Jesús, sabemos el esfuerzo que hay que hacer para poder tener un silencio interior. Miren, mis hermanos, no es fácil lograr un silencio interior. No es fácil, pero debemos de, aquellas personas que son adoradoras en el Santísimo, saben muy bien de lo que le estoy hablando, de eso que es el silencio interior. En el silencio de Dios vimos el silencio de María, silencio de José, Abraham, todos y cada uno de esos grandes personajes de la historia de la salvación han pasado por lo que es el silencio de Dios. Es una gran victoria para el cristiano que logra ese silencio interior. Es una gran victoria, porque es una lucha titánica la que se vive en tu querer acallar los pensamientos, los recuerdos, las preocupaciones, las situaciones diarias, el constante sufrir de un familiar o situaciones que no te dejan vivir en paz. Cuando tú quieres silenciarte, cuando tú quieres sentir ese silencio para poder escuchar la voz del Señor, cuando logramos eso, bendito sea Dios, es una empatía hermosa, es una empatía entre el tú y el yo. Es algo maravilloso y ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de lo que es el silencio interior y si nos da el tiempo vamos a hablar de la dispersión y distracción, que es lo que más tenemos en la oración. Esas son dos situaciones que todos y cada uno la vivimos constante. Mis hermanos, son ráfagas de silencio las que llevamos y convivimos cuando queremos tener silencio interior. Nos dice el Padre Ignacio, a poco que uno haya tratado con personas de oración y a poco que uno mismo haya hecho una zambullida introspectiva en sus aguas interiores, al instante advertirá que el primer obstáculo para sumergirse en el mar de Dios son las olas de superficie, es decir, el nerviosismo, la agitación y la dispersión en sentido general. Para ser verdaderos adoradores en espíritu y verdad, necesitamos como condición previa el control, la calma y el silencio interior. Wow. Esas son
las armas que nosotros necesitamos. Condición previa para poder hacer un silencio interior, se trata nada más y nada menos que tener un control, tener calma, y el silencio interior llegará. En lo alto de la montaña, Jesús había dicho que para adorar y contemplar al Dios vivo no se necesitan grandes voces, ni que entrar en el recinto más secreto. Desentenderse de los ruidos, establecer el contacto con el Padre y luego simplemente quedarse. Simplemente quedarse. Eso lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 6. Si la oración es un encuentro y el encuentro es la convergencia de dos interioridades, para que exista tal convergencia, es indispensable que las dos personas salgan previamente de sus interioridades y se proyecten en un punto determinado. Sin embargo, la salida del hombre para su encuentro con Dios no es, paradójicamente, una salida, sino una entrada. Es decir, un avanzar en círculos concéntricos hacia el centro de sí mismo, para alcanzar aquel que es interior, íntimo, más entrañable que mi propia intimidad. Palabra de San Agustín. Entonces, y allí se da el encuentro. Hermoso. Ese encuentro de mi yo con mi Dios. Hay que comenzar por calmar las olas, silenciar los ruidos, sentirse dueño y dominado, ser señor de la productividad interior, controlar y dejar en quietud todos los movimientos, mis hermanos, dejarlos en quietud, todos y cada uno de los movimientos, permitir que los recuerdos y las distracciones lo lleven de un lado a otro. Este es el aposento interior, en donde es necesario entrar para que se dé el verdadero encuentro con el Señor. Ahí es donde se puede dar el verdadero encuentro. Jesús añade, cierra las puertas, cerrar las puertas y ventanas de madera es fácil, mis hermanos. Cerrar tu puerta, cerrar tu ventana es fácil, pero aquí se trata de unas ventanas mucho más imprecisas y sutiles, sobre las cuales no tenemos dominio directo. ¿Cuántas veces nosotros hemos compartido, leído, vivido este Evangelio de Mateo? Entra en tu casa, cierra puertas y ventanas, entra a tu aposento. Pero eso no es literal. Y mira cómo lo dice. Puertas, maderas de madera. Puertas, ventanas de madera. Ahora hay de cristales, ahora hay de un sinnúmero de materiales, de vidrio y un sinnúmero de cosas que hoy se usan para las que son las ventanas y la puerta. Pero no es eso. No es eso. Es
de una manera más imprecisas y sutiles sobre las cuales no tenemos dominio directo. Son aquellos recuerdos, son aquellos pensamientos, son aquellas situaciones que tú y yo tenemos que callar para poder tener un silencio interior. Si tú y yo no tenemos las fuerzas, no somos capaces de silenciar todo lo que viene, todo aquel oleaje o torbellinos de situaciones que no nos dejan silenciar. Es una lucha titánica, es algo que realmente cuesta un gran esfuerzo, pero tenemos que hacerlo. Si queremos realmente tener un encuentro con el Señor, lograr ese silencio interior, tenemos que ir cerrando. ¿Qué será de mi hijo? Cierro la puerta. ¿Qué será de mis hermanos? Cierro la puerta. Ir cerrando cada una de aquellas ventanas y puertas que no te dejan concentrarte en ese momento. Y nos dice el Padre Ignacio, el cristiano no tiene dificultad en desentenderse del mundo exterior. Le basta subir a un cerro, internarse en un bosque o entrar en una capilla solitaria. Y con eso ya se siente instalado en un entorno recogido. Pero lo difícil, imprescindible y urgente es otra cosa. Desligarse y desligándose, dominarla. De esa horda compacta y turbulenta de recuerdos. Vamos a parar un momentito aquí, vamos a una pausa y enseguida retornamos. Cuando me ensordece el ruido y la vida es un laberinto que me lleva sin quererlo a encrucijadas y desvíos. Cuando se oscurece el cielo y hasta el aire se hace denso. Cuando siento que no puedo, cuando puedo y ya no quiero, que me hable tu silencio y que me encuentre por dentro, que mi alma hace el vuelo dejando atrás los pesos, que tu mano me cura, que tu aliento me envuelva, que tu amor me sostenga y me lleve donde quiera. Cuando la luz me atraviesa iluminando mis cegueras y el color llena mi risa compartiendo mil banderas. Cuando camino serena y me sé de vida envuelta, cuando tú me saboreas, cuando tu sabor me llena. Bien hermosa esa canción que también nos habla del silencio. Nosotros tenemos un repertorio de canciones cristianas católicas hermosísima,
que debemos de buscarla, que debemos de conocerla, entender sus letras, aprendérnoslas, porque son canciones que te llegan al alma, son canciones que te despiertan, y ese es el trabajo. Nosotros los cristianos católicos tenemos pues que valorar lo que tenemos, disfrutarlo, vivirlo, compartirlo, porque es un manjar, es algo maravilloso. Y esa canción hermosísima que nos la recomendó nuestro querido Manaure, uno de los Miser de aquí de Radio María Dominicana, es para volverla, hay que buscarla, hay que vivirla, de verdad que sí, todas y cada uno. Por eso siempre en cada uno de nuestros programas pues nos gusta buscar en las canciones temas asiduos a lo que vamos a compartir, porque así pues enriquecemos más el tema que vamos a compartir. Por eso esa canción que acabamos de escuchar, hermosa. Y cuando íbamos a la pausa teníamos una partecita donde nuestra querida Mabel, nuestra Miser, que siempre está con nosotros, es alguien que, imagínense, si ella no domina esos controles no hubiera programa. El Señor y Mamá María nos acompaña y luego las manos de Mabel. Si no es así, no hay programa. Amén, así es. Simple instrumento a su servicio, así es. Y eso es lo que nosotros los cristianos católicos y toda persona que se llame cristiano debe de hacer. Ser simples instrumentos para servirle a Dios. Sabemos que es una lucha, sabemos, y si nos vamos a la lectura de hoy, lo que decía Pablo a los romanos, imagínense la lucha constante. Que no que me voy para un resort, que no que me voy para X cosa, que no tengo el tiempo. Nunca hay tiempo. Y el Señor te regala 24 horas al día. Y tú no le puedes regalar una hora al Señor. Oye, tenemos que pues que revisarnos si nosotros no somos capaces de regalarle una hora al Señor. Ahora en este momento vamos a saludar a Jacinto Ascensión Mateo. Bendiciones, bendiciones, mis queridos hermanos Jacinto. A Nilda Ortiz Casó, muchas bendiciones, hermanos, y todos y cada uno de los que están siguiendo la programación de Radio María Dominicana. Muchas bendiciones para ustedes y cada una de su familia. Que el Señor derrame gracias y bendiciones. Y nos dice esa parte, pero lo difícil y prescindible y urgente es otra cosa. Desligarse. Desligar por la que estamos pasando. Y cuando logramos desligarnos, dominarla. Porque yo que vivo lo que es la adoración al Santísimo, yo sé que es fuerte, no es fácil, mis hermanos, no es fácil. Y por eso les decía que son segundos, son momentos, lo que uno puede sentirse concentrado en la presencia del Señor. Cuando nosotros podemos lograr dejarnos envolver por la presencia del Señor y quitar toda aquella piedra, todas aquellas situaciones, desligarnos, como dice el Padre Ignacio, y luego que nos hemos desligado, dominar esa situación. De esa horda compacta y turbulenta de recuerdos, distracciones, preocupaciones e inquietudes que asaltan y destrozan la unidad y degüellan el silencio interior. Ay, mis hermanos. Nosotros sabemos que la vida de fe no es fácil. Por eso es como dice Pablo, hago lo que no quiero. Es algo que realmente nos lleva a cuestionarnos y
Y tú dices, he perdido el tiempo. He estado 1 hora ante el Santísimo y lo que he estado divagando y mis recuerdos y mis pensamientos y en nada o en todo menos con Jesús. Hay una parte que anda por las redes que los hemos escuchado, le dicen que Jimmy no sabía orar. Y Jimmy siempre iba al Santísimo, siempre. Él cuando tenía su espacio libre en su empresa, caminaba un trayecto grande para ir al Santísimo. Y cuando llegaba le decía, aquí estoy, soy Jimmy. Y en esa historia nos dice que una vez Jimmy se enfermó y se extrañaron o se extrañó el sacerdote de que no fuera al Santísimo y preguntó y le dijeron que estaba enfermo y fue a visitarle. Y se preocupó de verlo solo, pero había una silla al lado de Jimmy y en esa silla usted sabe quién se sentaba. Jesús. Jesús iba a visitar a Jimmy y le decía, aquí estoy. Nosotros tenemos que hacer hábito de lectura, hábito de oración, porque en ese tiempo que tú dedicas al Señor, el Espíritu Santo siempre está preparado para acompañarte en ese momento. No podemos desatender la oración. Por encima de cada una de las situaciones que tenemos que dar la parte que le corresponde al Señor. Miren cómo Jimmy, que supuestamente no sabía orar, sacaba ese tiempo de su tiempo y se lo dedicaba al Señor. Y solo le decía ante el Santísimo, aquí estoy, soy Jimmy. Ay, hermoso. Y cómo Jesús acompañaba a Jimmy en aquel momento postrado en una cama de hospital. Aquí estoy, soy Jesús. Es maravilloso poder sentir la gracia de que Jesús está con nosotros. Aunque nos cueste, aunque nos dé trabajo, aunque nos dé 1000 dificultades, tenemos que aprender a hacer silencio. Tenemos que aprender a hacer ese silencio interior, darle de palo a los recuerdos, a las distracciones, a las preocupaciones, hasta que nos sentimos bañados por la gracia de Dios. Nos dice el Padre Ignacio que los maestros espirituales nos hablan constantemente de las dificultades casi invencibles que tuvieron que soportar durante largos años para conseguir esa soledad sonora, atmósfera indispensable. ¿Y que ustedes creen que para qué? Como lo llama el Padre Ignacio, para una cena que recrea y enamora. Esa es la parte, ese es el encuentro que debemos de tener cuando tú puedas y logras hacer silencio interior y tienes una atmósfera indispensable para la cena que recrea y enamora. ¿Y qué es la cena que recrea y enamora? Nada más y nada menos que el momento que tú tienes del encuentro con Dios. Que tú sientes la presencia del Señor. Que te sientes invadido, bañado por la presencia de Dios. No te quieres ir y podemos hasta expresar como dijo Pedro, Señor, qué bien estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Tú querrías hacer una sola choza para estar ahí con el Señor y no despegarte, no despertarte
de ese momento maravilloso, de esa sensación hermosa que se siente cuando podemos y aprendemos y logramos hacer silencio, callar los recuerdos, callar las situaciones que no nos dejan disfrutar y lograr esa cena que recrea y enamora. Yo te invito a hacer ejercicios, centrarte, cerrar puertas y ventanas, y sabemos cuáles son las puertas y las ventanas que tú y yo debemos de cerrar para lograr un silencio interior. No son la puerta de tu casa, no son la ventana de tu casa, tu corazón, tus pensamientos, tus recuerdos, tus situaciones interiores. Hacer silencio para lograr esa parte hermosa, ese encuentro maravilloso, esa cena que recrea y enamora. Estamos en el mes de la familia. Estamos pues en cada una de las lecturas que vivimos dominical, diario, nos hablan de la familia, ese valor del servicio. Te invitamos a compartir los valores dentro de las familias. Vivimos un tiempo de pandemia, vivimos un tiempo difíciles, pero tenemos que estar en familia. El amor nos une, la fraternidad. Debemos de ser familia. Y una familia grande que nos ha regalado el Señor es la familia cristiana católica. Hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje. Por eso somos familia. Hemos llegado al final de este programa, Oración y Vida. Saludamos a Jacinto Sención Mateo y Nilda Ortiz, quienes han estado ahí escuchando la programación. Saludamos a todos y cada uno de los radioescuchas de Radio María Dominicana. Radio María Dominicana, una voz católica en tu hogar y en el mundo. Una sola radio, una sola misión. Radio María Dominicana, la pequeña sierva del Señor. Paz y bien, mis hermanos, santa alegría. Shalom. Sencilla hallarás la